¿Qué tal? Soy Luz Ruiz y les voy a hablar del desarrollo de la interacción comunicativa del inglés a nivel principiante. Ser docente en educación media superior conlleva retos entre los cuales encontramos disminuir la brecha entre formación profesional y práctica docente. Las asignaturas de inglés forman parte del componente básico del modelo educativo de EMS. Tienen como propósito desarrollar y consolidar habilidades comunicativas en adolescentes de entre 15 y 18 años, quienes se arriesgan más cuando se encuentran en grupos, aunque toman decisiones más seguras al estar solos, según un estudio de la OCDE en 2009. Razón por la cual se infiere que los alumnos se sentirán más cómodos al realizar prácticas que desarrollen la competencia comunicativa, siguiendo diferentes patrones de interacción. Esta investigación fue realizada en un plantel de una escuela pública del oriente del Estado de México. Emana de la metodología de investigación-acción. Tiene por objetivo presentar un modelo de intervención docente que mejora la interacción comunicativa del inglés a nivel principiante. El modelo de intervención lleva al alumno del uso formal al real del inglés de acuerdo con la competencia comunicativa. Se presentan resultados parciales y la adaptación del modelo al entorno virtual como resultado por contingencia por COVID-19 en este trabajo. Para Richards, la competencia comunicativa es el uso de una lengua según el contexto, la situación, los participantes y el tipo de relación existente entre ellos. Hay tres tipos de funciones del habla. 1. Interacción o conversación. 2. Transacción enfocada en lo que se dice o se hace. Y 3. Presentación. Enfoque comunicativo es el procedimiento de enseñanza de inglés centrado en las funciones del lenguaje, la competencia comunicativa y la estructura gramatical. Los principios del enfoque comunicativo, entre otros, son centrarse en la comunicación para lograr el aprendizaje del inglés, generar actividades de práctica y ver los errores de los alumnos como indicador del aumento de competencia comunicativa. Por otra parte, la interacción definida por NUNAM como una perspectiva social del lenguaje favorece la participación igualitaria entre estudiantes y su interrelación dentro del aula. Permite que los alumnos utilicen y practiquen el componente lingüístico y propicia el intercambio comunicativo acorde al contexto y actividades de clase. En la interacción entre pares, el flujo de información mejora cuando ambos alumnos tienen distinta información para solucionar una tarea asignada de modo bidireccional. La interacción en grupos pequeños reduce la participación del profesor e incrementa la de los alumnos, quienes practican y usan el componente lingüístico. El estudiante tiene mayor responsabilidad de su aprendizaje y toma decisiones que benefician al equipo. Del uso formal al uso de la gramática a la comunicación es un proceso que sigue estrategias que contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa según la propuesta de Garton y Edge en 2009. Además, integra la enseñanza y uso del inglés mediante 3 principios. Entender cómo el lenguaje forma su significado, enfocarse en objetivos lingüísticos y adquirir partes de la gramática de manera significativa y utilizarlas en la comunicación. El componente lingüístico y el contexto se conjuntan mediante un procedimiento que consta de 5 etapas. 1. Elicitación. 2. Presentación. 3. Explicación. 4. Prácticas del nuevo componente. Y 5. Actividades de interacción comunicativa. Se trata de una investigación emanada de la metodología de investigación-acción en la cual el profesor y su práctica son el centro de... Los datos fueron colectados en una EPO del oriente del Estado de México, ubicado en un contexto socioeconómico rural. El grupo estuvo integrado por 38 alumnos y el modelo fue aplicado durante 3 meses, de los cuales 2 secuencias didácticas fueron en sesiones presenciales durante 1 mes y 2 meses con actividades a distancia adaptadas al entorno virtual. Se utilizaron 4 instrumentos: diario del profesor, bitácoras del curso de inglés, la encuesta de nombre Beliefs and Preferences for Activities y un video de clase. Los resultados muestran que los alumnos están interesados en la clase de inglés por considerarla una parte importante de su formación académica, aunque también piensan que el inglés no se les da. Asimismo, prefieren trabajar en parejas o pequeños grupos y les gustaría aprender a hablar en inglés con actividades que les permitan interactuar con los compañeros de clase.
Respecto a la clase, muestran preferencia por los temas en situaciones reales o que les ayuden a expresar sus gustos y preferencias. El modelo de intervención desarrolla la competencia comunicativa de los alumnos en la clase de inglés en EMS con el uso real de lo aprendido formalmente. Es decir, se trata de la transición de la gramática a la comunicación. La planeación del modelo de intervención está basada en distintos programas de inglés de educación media superior. Sigue el enfoque del uso real al uso formal para mejorar la competencia comunicativa con secuencias didácticas homologadas a las etapas de inicio o apertura, desarrollo y cierre. El profesor es facilitador, retroalimenta el uso de la lengua de manera oportuna, crea actividades para el uso de la lengua en contexto y lleva a los alumnos a no utilizar vocabulario, frases, expresiones de forma suelta o sin significación. Por su parte, el alumno utiliza el componente lingüístico de manera significativa en las actividades prácticas. Es responsable de la gestión de su aprendizaje, participa en el intercambio lingüístico y sigue los patrones de interacción sugeridos. Este modelo de intervención consta de 2 secuencias didácticas que desarrollan el tema Carnival in My Community, las cuales contienen actividades de listening, speaking, writing, reading and use of English, tales como investigaciones, lectura del tema, creación de un cuadro de WH Question, redacción de un párrafo y elaboración de un póster, distribuidas en las 5 etapas del modelo de intervención. Tales actividades fueron hechas con trabajo entre pares y pequeños grupos. Hemos llegado a la fase de presentación de resultados. Por tratarse de una investigación en proceso, no es concluyente. La implementación del modelo de intervención fue obstaculizada por la contingencia de COVID-19 que nos ha afectado a nivel mundial. Así que se hizo un ajuste metodológico para abordar las actividades de modo virtual, resultando en 2 periodos, 1 mes de actividades presenciales y 2 meses para las no presenciales. Respecto a las actividades presenciales, la familiaridad con el tema fomentó interés, agrado y favoreció la contextualización, facilitando la etapa de inicio y desarrollo de la secuencia didáctica correspondientes a la elicitación, presentación y explicación en la parte del uso formal al uso real. Hasta este punto, el componente lingüístico fue significativo para los chicos y hubo mayor interacción entre pares e intercambio comunicativo mediante la producción oral de un discurso en inglés a nivel principiante. La etapa de práctica del componente lingüístico. Respecto a las actividades no presenciales adaptadas al sistema virtual derivado de la contingencia por COVID-19, he de decir que no fueron de gran éxito, por 2 factores principalmente, como lo señala Aguilar: la brecha digital existente en el plantel y la continuidad pedagógica del sistema de la DGB, que al inicio intentó seguir con los programas de estudio y la calendarización. Eventualmente se convirtió en una indicación en la cual las actividades tenían que ser lo más sencillas y con pocos recursos para los alumnos. La adaptación fue que los alumnos fomentaban la interacción mediante mensajes vía WhatsApp, ya sea escritos o con notas de voz. En los mensajes escritos, los jóvenes se apoyaban del traductor y en las notas de voz únicamente pronunciaban 1 o 2 palabras y, al igual que en las actividades presenciales, lo memorizaron. Pero en esta ocasión hubo mayor titubeo en la presentación. Los alumnos comentaron que era porque estaban nerviosos de presentarse frente a la cámara. Yo esta presentación diciendo que el modelo de intervención presentado promueve la interacción entre pares al tener más intercambio comunicativo que resulta en el uso de vocabulario o producción de frases. La interacción en pequeños grupos es reducida y limitada a la participación de un integrante. Además, se utiliza más el español. La transición del uso formal al uso real del inglés es gradual, acumulativa y su aplicación en contexto depende de la asimilación e integración del componente lingüístico previo y nuevo. El tema será significativo para el alumno cuando tenga un referente real o sea de su agrado. Durante la ejecución del modelo de intervención, la mediación del profesor es clave para que el alumno advierta sus errores y logre el propósito de la tarea. El trabajo del alumno en pares genera confianza
para la corrección entre compañeros y la presentación individual. Durante la ejecución del modelo de intervención, la mediación del maestro será clave para que el alumno advierta sus errores y logre el propósito de la tarea. El trabajo del alumno en pares genera confianza para la corrección entre compañeros y la presentación individual. En la mejora de la interacción de las actividades virtuales influye la familiaridad con el entorno virtual, que reduce los nervios de los alumnos eventualmente. Este modelo de intervención está propuesto para la interacción entre pares o en pequeños grupos en sesiones presenciales. Así que para la modalidad virtual deben realizarse actividades sincrónicas. Se sugiere la división de salas en la plataforma de videoclase utilizada que fomenten la interacción en tiempo real. El desarrollo e implementación de este modelo de intervención fortaleció mi práctica docente respecto a planeación didáctica, implementación y ejecución de un modelo de intervención. Mejoró mi desenvolvimiento dentro del aula y mi habilidad para responder a dudas o hacer ajustes didácticos en el momento. Con la investigación-acción he contemplado mi práctica docente y la he ajustado. Muchas gracias por su atención.